En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3 y 4, vamos a leer un momento algo muy interesante. Primero dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, brillar, qué importante, ¿no? Dice que hubo un momento en que Jesús comenzó a irradiar luz, su manto, todo su ser. Yo creo que es que se dio vuelta de lo que había dentro, mostró lo que había dentro, ¿no? Y los discípulos quedaron tocados con aquella visión. Él les dijo que no se lo contaran a nadie hasta que resucitara. Pero ¿sabe que Dios dice que también nosotros, los que de alguna manera transmitimos la palabra de Dios a otros, también brillamos? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Brillar a perpetua eternidad. Cosa muy importante, ¿eh? El sol no ha dejado de brillar con la misma intensidad. Por eso tenemos, en los veranos que tenemos, por eso es que cada día sale el sol. Y eso, si no fuera por el sol, la tierra estaría congelada. Pero Él sale para brillar y bendecirnos. Dios lo ha creado para eso. Pero también Dios nos ha creado a nosotros para brillar para otras personas. A través de nuestros testimonios, a través de nuestros consejos. ¿No es cierto? Yo recuerdo que Malcolm Jackson tenía un guante en una de sus manos y que brillaba. Pero acá la palabra de Dios dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y hoy se ve personas que tienen buena familia, buen hogar, por muchos años van pasando, los hijos nacen, ¿no es cierto? Se educan, se casan, y después ellos son testimonios para otros. Y todo está a causa de la palabra de Dios, a causa de Jesús, que es el Verbo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y luego dice algo muy importante, capítulo 12, verso 4 de Daniel. Esto es un ángel que le habla y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que esto no se iba a poder entender sino en el tiempo del fin. Interesante, lo voy a volver a leer. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Si estamos en el tiempo del fin, entonces entenderemos lo que viene. Si no, no. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos señales del tiempo del fin. Que la gente viajaría mucho, correría de aquí para allá. Los aeropuertos no dan abasto, no alcanzan. Las colas, a pesar de los modernos medios de guiar a las personas, no alcanzan. Y yo veo que el aeropuerto, por ejemplo, internacional de Miami, donde yo resido, siempre está en construcción. Y cuando viajo a otros estados también de esta nación, lo mismo ocurre. No alcanza la cantidad de gente que viaja. Pero en el próximo segmento voy a hacer énfasis a lo que viene, que es que la ciencia se aumentará. Interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando se están creando bebés genéticamente editados. Esto es una noticia de aquí a 15 días que explotó en todos los medios de comunicación. No hay quien regule esto, no hay quien haya pensado que la ciencia tiene sus límites para meterse en ciertas cosas. Y dicen, el periódico dice que se pueden pedir bebé a la carta. ¿Cómo lo quiere? ¿Con ojos claros, ojos oscuros? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué color de cabello quiere que tenga? Etcétera. Ahora, aparentemente, a menos que se le ponga
un límite a esto, va a seguir avanzando. Y bueno, es lo que decía, dos cosas: la gente viajaría de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. ¿Usted cree que estamos en los tiempos finales? Los tiempos finales no significa que todo va a explotar y se va a acabar, pero sí el mundo como usted y yo lo conocemos. Va a haber cambio, ¿sí? Y de eso quiero hablarle en el segundo segmento, no sin antes, vamos a orar por algunas de las peticiones que hemos recibido, llamada local aquí en Miami, oración por sanidad, salvación y liberación para toda la familia, Lilian, y vamos a orar, ¿sí? Recibimos también de otros países, muchas gracias por su palabra de fe, de esperanza y de aliento. Esta es Elsa. Daniel Moreno, Argentina, hola, buenas tardes, ¿me podría ayudar con un problema que tuve con mi pareja porque la estoy perdiendo del todo? Claro, a veces con la información que recibimos es casi difícil dar un consejo, pero siempre que tengamos la buena intención y de corregir errores que hayamos cometido, es un buen comienzo para consolidar esta relación. Grecia, también de Argentina, nos dice: hola, buenas, bendiciones, soy Grecia, le escribo para que oren por mí, mi familia, mi matrimonio, para que se acaben los celos y haya confianza en mi hogar. Vamos a orar, ¿qué le parece? ¿Me ayuda a orar por toda esta gente? Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor amado, te presentamos en este momento cada una de estas personas que para llegar a escribir han llegado a un punto muy especial. Algunos por su pareja, por su salud, por lo que sea que hayan pedido, sea tu bendición sobre ellos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Recíbala ahora. Crea y aférrese a la fe y usted verá la gloria de Dios. Continuamos estas ondas de amor y Power Number One. Una transmitiendo en el oeste de la península de la Florida y otra en el este, cubriendo cerca de 30 ciudades. Y le damos gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido administrar para su reino. Seguimos adelante. Esto es Ondas de Amor. Estamos hablando del libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. El ángel dijo a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Y dice hasta el tiempo del fin. Quiere decir que en el tiempo del fin esto lo entenderíamos, se abriría. Muchos correrán de aquí para allá, son dos señales que da, que van a ocurrir, y la ciencia se aumentará. Bueno, tengo en mi mano lo que dice un periódico el día de hoy, que a principios del año pasado un investigador chino se presentó a una exclusiva reunión en Berkeley, California, en donde científicos especialistas en ética discutían una tecnología que sacudió a la industria hasta los cimientos, una herramienta emergente para editar genes, la cadena de ADN que forman el patrón de la vida. El joven científico llamado He Jiankui vio el potencial de esta herramienta llamada CRISPR
para transformar no solo genes, sino también su propia carrera. En visitas a Estados Unidos buscó precursores de CRISPR como Jennifer Doudna de la Universidad de California, Berkeley, y el doctor Matthew Porteous de la Universidad de Stanford, así como grandes pensadores sobre su uso como el especialista en ética Stanford, doctor William Urban. La semana pasada estos científicos vieron atónitos como este hombre llamado He se apropiaba de una conferencia internacional que ayudaron a organizar con una afirmación asombrosa. Dijo que ayudó a hacer. Fíjese cómo habla él. Él ayudó a hacer a seres humanos. Ayudó a hacer a las primeras bebés genéticamente editadas, a pesar del claro consenso de los científicos de que por ahora no deben hacerse cambios genéticos que se transmitan a generaciones futuras. El director de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, Francis Collins, dijo que el experimento de He es una desgracia importante que protagoniza un científico que aparentemente creyó que era un héroe. De hecho, cruzó todos los límites científicos y éticos. ¿Por qué nadie lo detuvo? Para ser honestos, los científicos dicen que no hay forma para evitar que alguien juegue con los ADN de los seres humanos sin importar las leyes o estándares vigentes. CRISPR es barato, este instrumento que usan, y fácil de usar, motivo por el cual los científicos se preocuparon de que algo así sucediera casi en cuanto fue inventada la tecnología. Lo llevo otra vez al libro de Daniel. Cierra las palabras y sella el libro de lo que el ángel le estaba diciendo hasta el tiempo del fin. Ya en el tiempo del fin Daniel no estaba, pero los libros serían abiertos. Es decir, entenderíamos esta profecía, que en el tiempo del fin la gente correría de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Señores, si usted tiene conocimiento de Dios, si piensa servirle, este es el momento. No lo deje para mañana, porque el tiempo se agota. Hay situaciones que nos hacen creer que el retorno de Cristo por su iglesia, diría, es inminente. Cuando hablamos de las señales del tiempo del fin, tan claras en estos días, es hora para preparar nuestra vida y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Bueno, si quieres ver la gloria de Dios, debes creer. Le dijo Jesús a Marta y a María, hermana de Lázaro, que había muerto hacía 4 días, y él iba camino a resucitarlo. Aún sus propias hermanas dudaban, porque ya hacía 4 días que había muerto. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Importante, creer en Él. Y luego agregó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si queremos ver la gloria de Dios, debemos de creer. Estábamos tratando en esta mañana, en los distintos segmentos, sobre cómo en el libro de Daniel vivió 2534 años antes de Cristo.
era la época en que él profetizaba. 534 años antes de Cristo. ¿Qué decía el tiempo actual? 2530 o 40 años. ¿Qué le parece? O más, o 50. Y él profetizó cosas que son muy importantes retener en el día de hoy, ¿no? Cuando dice, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y una de las características del tiempo del fin sería, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hablábamos de que los aeropuertos nos dan abasto, pero hacemos énfasis en precisamente que la ciencia se aumentaría. Hablábamos de cómo están manipulando genéticamente a los bebés y se puede ya casi, diríamos, pedir bebé a la carta. ¿Sí? Lo quiero con este cabello, lo quiero con estas características, ¿no es cierto? Este color de ojos. Y de pronto cuando la ciencia se pone a manipular cosas que yo creo que son delicadas. Sandra tiene una noticia que hemos rescatado de los medios muy importante. Claro que sí, apóstol. Y bueno, como usted bien lo decía, la ciencia ha aumentado muchísimo y también con respecto a esta manipulación genética que, como decían los investigadores, también se había cruzado todo tipo de límites. También se estaba hablando sobre otra cosa que es importante y también peligrosa para la humanidad, que es la inteligencia artificial. Y la noticia dice que una discusión entre un robot y un astronauta pone en tela de juicio justamente la inteligencia artificial. Y ya Stephen Hawking había avisado antes de fallecer del peligro que la inteligencia artificial tendría para la humanidad, una teoría que también había sido reflejada, seguramente usted lo vio, en el cine, en la literatura. Sin embargo, un factor práctico sobre los robots cautiva a los investigadores, quienes insisten en seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Y la última prueba de ello es un experimento que se llevó a cabo en la Agencia Espacial Europea, y en la prueba había un astronauta, Alexander Gerst, que mantenía una conversación con Simon Crew Interactive Mobile Companion, que es la máquina que le ayudaría a ejecutar diversas funciones. Dice que durante la conversación que ambos mantuvieron y que fue escuchada por los ingenieros encargados de desarrollar el modelo del robot, el astronauta le hacía preguntas que Simon contestaba. Incluso obedecía a las órdenes del humano hasta que llegó el momento en que la máquina se quejó del trato recibido por el astronauta. Le dijo: no seas tan desagradable conmigo, oh Dios, te siento, noto tu estómago hambriento. Esto afirmó el robot, y las palabras de Simon, por supuesto, indicaban que aunque este no tiene sentimientos, respondía de manera sensible a lo que le dijo Alexander, quien además en ningún momento había tenido ningún trato ni ningún discurso desagradable con el robot. Así que evidentemente fue una mala interpretación de la realidad por parte del robot que llevó, por supuesto, a este malentendido. Luego, cuando le pidió que pusiera su música favorita el astronauta, la máquina o el robot lo hizo. Luego, cuando el astronauta le pide que la quite, el robot no le hace caso y después le pregunta: ¿no te gusta que esté aquí? O sea, bastante preocupante la manera en que el robot se dirige. Se revela, en cierta manera. Se revela, exactamente, se revela contra el astronauta que le está dando las órdenes. Bueno, eso me da pie, Sandra, y oyentes a ir a una profecía de la Biblia que se cuenta en el libro de Apocalipsis. Dice que la bestia manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero a lo que ahora lo vamos a entender un poquito más. El verso 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante. Como que toma vida una imagen. Y nosotros estamos hablando ahora de un robot que habla, comparte. ¿Qué pasa si el robot tiene más información que la que tiene el ser humano? Porque no sabemos, somos especializados en ciertas materias, cada uno de nosotros. Pero si a un robot se le mete toda la información necesaria que tiene el ser humano, los distintos seres humanos, cuando habla con el hombre lo supera.
Es un problema y él se rebeló en contra. Exacto, y desgraciadamente, apóstol, lo que pasa es que Dios hizo una máquina perfecta, que es el ser humano, que puede informar, tener la información, analizarla y responder de manera efectiva a diversas situaciones de la vida diaria. Como vemos, la inteligencia artificial en este caso no está analizando de manera adecuada la información que está recibiendo y se está rebelando contra el ser humano. Como que tiene su propio sentir y su propia manera de pensar, y es un robot creado por el hombre, pero que puede de pronto pasar los límites donde no lo pueda controlar el ser humano. Interesante. Tiempo del fin, por eso decimos la importancia de que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo. Sabe que Jesús reprochó a aquellas personas que estaban siempre con las escrituras bajo el brazo, o leyéndolas, o sabían cada coma, o a lo mejor cada punto y coma de lo que significaba la palabra de Dios, y sin embargo no podían reconocer el tiempo que estaban viviendo. Jesús estaba pasando en medio de ellos, caminando, haciendo señales, y no lo podían reconocer. Y Jesús les habló, dijo, ustedes no pueden reconocer las señales de los tiempos. Esto que estamos hablando es señal del tiempo, donde los genomas, ¿no es cierto?, el ADN del ser humano se está alterando, donde casi, dicen los periódicos, ahora ya se va a poder pedir bebés a la carta como usted lo quiera, ¿no es cierto?, en vez de como Dios lo manda. Y el ser humano se está metiendo en cosas tan sensitivas porque la ciencia ha aumentado. Y decía el libro de Daniel que una de las características es que muchos correrán de aquí para allá, aeropuertos llenos, gente viajando para todos lugares, y la ciencia se aumentará. Estamos en ese tiempo. Por eso la importancia de que si hay alguien que está lejos de Dios, que no ha entregado su corazón o se ha desviado, el tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios es ahora, es ya, no es mañana. Porque usted no es dueño del mañana, usted solamente tiene el presente para tomar determinaciones que puedan favorecer a usted y a su familia. Y decirle, Señor, quiero estar en tu propósito divino, quiero que me halles cuando venga, como Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, si tienes fe, vas a estar cumpliendo el propósito que ha sido asignado para ti. Y si no sabes cuál es tu propósito, pues es fácil, ve a una iglesia cristiana, escucha la palabra y Dios se te va a revelar. Seguimos adelante, esto es Ondas de Amor. Gracias, Sandra, por la información. Con mucho gusto, apóstol, y por supuesto muchas gracias a todos ustedes que están en la sintonía. Quédese que hay muchísimo más. Gracias, apóstol. Amén. Seguimos adelante en la 88.3 FM y Power Number One. Bueno, cerramos con este último segmento en el día de hoy, en el cual tratamos siempre la palabra de Dios y temas que sean actuales. Hoy estuvimos hablando durante todo el tiempo sobre los tiempos que estamos viviendo, sobre cómo se ha aumentado la ciencia y también cómo viaja la gente de aquí para allá, como decía en el libro de Daniel, 2500 y tantos años que ha sido escrito esta palabra, mucho tiempo. Y sin embargo, quien se la dijo fue un ángel y le dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin, y habría en el tiempo del fin estas dos características, que era que la gente viajaría mucho y segundo, que la ciencia aumentaría. Y hablábamos de cómo están manipulando genéticamente a los bebés que van a nacer y la posibilidad, y la ciencia está metido en eso ahora, si lo aprueban o no lo aprueban. Aquí hay ciertas leyes que pueden impedirlo, pero en China, por ejemplo, de donde es el médico que, según él, dice que ya ha editado, así le llaman, editar bebé, editar un bebé al gusto, a lo mejor, de los padres. Y algunas cosas buenas, porque dice que puede protegerlo, que no le agarre el SIDA o etcétera, otras enfermedades, pero también un peligro al manipular cosas que le pertenecen a Dios. Ahora hay otros tiempos que nosotros como cristianos debemos conocer. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Por ejemplo, el Señor habló de señales del tiempo del fin. Aquí, en el texto que voy a leer,
Es interesante porque dice, esto está en San Mateo capítulo 16, vinieron los fariseos y los saduceos, y el que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el tiempo nublado. Y dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ahora, interesante es esto. Ustedes no conocen las señales de los tiempos. Bueno, como iglesia debemos discernir la señal de los tiempos. Tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, dice que el carácter de los hombres en los postreros tiempos irá en descendencia, se irá denigrando, de tal manera que serán amadores de los deleites más que de Dios, que la gente buscará los placeres, pero no adorar a Dios, amadores de lo malo más que de lo bueno, características desobedientes a los padres, todas características que usted lo ve que se están dando en el hombre, en el ser humano, en el tiempo actual. Entonces, cuando nosotros leemos de conocer las señales, les reprochó el no conocer los tiempos. Usted tiene que saber el tiempo que estamos viviendo, porque estar fuera de tiempo es malo. Es lo mismo que usted dice, no, voy a guardar en una valija o en un baúl toda la ropa de invierno, y está comenzando el invierno. No hace eso. Usted conoce los tiempos y saca la ropa de invierno para la época. De la misma manera nosotros por la Biblia conocemos el tiempo que estamos viviendo. Y hay algunos que nunca leen la Biblia. La Biblia enseña que son ajenos a la vida de Dios. No podemos ser ajenos a la vida de Dios. Debemos saber el tiempo que estamos viviendo, y esto se marca por las profecías que en ella hay. Empezamos a analizar que la venida de Cristo está próxima, que la iglesia debe prepararse, porque así lo dice.